Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, que hoy precisamente va a salir especialmente el jueves, porque bueno, hemos tenido algunas dificultades con el día miércoles, digamos que atribuidas a mí, y no a nuestra querida invitada Andrea Rondón, a Rondo 75. Como siempre, Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Suscríbanse al canal Bingo TV en YouTube. Denle like al programa. Participen con nosotros en el debate. Pasen por patreon.com en la cuenta de Víctor Maldonado C y dejen su colaboración si eso es posible. Y bueno, sigamos adelante en este mundo de debate y referencias que tenemos por lo general los miércoles y hoy jueves. Lo vamos a hacer los jueves, hoy especialmente, con nuestra querida Andrea Rondón sobre literatura y ciudad. Andrea, bienvenida. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación siempre y bueno, feliz de reencontrarnos. Gracias por tanta paciencia. Hemos tenido unos días complicados, tanto tú como yo, pero bueno, siempre buscando encontrar y darle sentido a esto. Pasamos por Memorias de Adriano, ya la revisamos, pero tú de repente te conseguiste con un libro maravilloso que yo leí hace años, que me prestó y me quedé con él. El libro me lo dio mi amigo Salvatore Lomona y se llama Sostiene Pereira. Te cuento que hace 25 años cuando lo leí, me imaginé la crisis de libertad que ocurre en los sistemas totalitarios. Lo que no me imaginé es que 25 años después íbamos a estar en la misma situación. Sí, Sostiene Pereira de Antonio Tobucci. Es un libro muy particular en ese sentido, tiene el corte que acabas de mencionar. Antonio Tobucci es un autor italiano, pero muy conocedor, admirador y respetuoso de lo que es la cultura, la literatura portuguesa, porque vivió mucho tiempo en Portugal y de hecho es uno de los traductores, o fue uno de los traductores, porque falleció por el 2012, fue uno de los traductores más reconocidos de Pessoa. Él vivió un tiempo allá y a mí me llamaba mucho la atención que un escritor italiano escribiera sobre Portugal, porque Sostiene Pereira es un libro sobre Portugal, un Portugal en una época determinada para el mundo realmente, ¿no? El año 1938 se ubica en Lisboa en 1938. Entonces, yo tenía que conseguir esta edición de Anagrama, que es una edición muy bonita, aunque ya la subrayé, pero es un libro que yo ya voy a considerar de cabecera, ¿no? Es muy bonito porque recrea los azulejos de Lisboa, que tiene una estética espectacular, es muy bello, pero contrasta, y esa es la idea del autor en todo momento, contrasta con la dictadura de Salazar en la década de los 30 en Portugal, que además estamos viviendo un momento muy particular de la novela porque tenemos a Hitler en Alemania, que ya está entrando o haciéndose del poder, tenemos a Mussolini en Italia y tenemos a Franco en España, que de hecho está en pleno auge la guerra civil española. Y la novela recrea esta etapa muy particular de Europa que sientes como esa tensión de que estás próximo a caer en el abismo, y es lo que viene, la Segunda Guerra Mundial, aunque no lo dice, porque son los momentos previos de tensión, el aire enrarecido, que te encuentras como una especie de limbo previo a la gran catástrofe y tragedia que va a venir ya entre el 40, ay, increíble, entre el 39 y el 45. 6 años de una guerra que involucró a todo el mundo, ¿no? Y aquí el personaje principal es Pereira, ese es el apellido, y tiene una forma muy particular de escribir el autor. Sostiene Pereira, de hecho, el subtítulo es Sostiene Pereira una declaración. En todo momento, la prosa está escrita de este modo, algo así como se preguntaba Pereira, sostiene Pereira, pensaba Pereira, pero el verbo Es un artilugio periodístico para evitar la censura. O sea, de sí, repente este periodista llega y se encuentra en un país de calma chicha,
detenido, de juego trancado, oscuro, negro, cerrado, donde están ocurriendo cosas que nadie puede decir porque es peligroso. Cualquier semejanza con la realidad nuestra es pura coincidencia. Y entonces, ¿cómo hace él para sortear la censura? Se inventa un personaje que dice cosas. Y entonces ese personaje es el que más o menos con algo de impunidad es capaz de transmitir aquello que la gente directamente no puede transmitir. Exactamente, es un artilugio literario que cala mucho más en el lector, o sea, porque tú puedes leer páginas enteras y luego de leer tú dices, ¿qué leí? No me acuerdo. Pero esto cala, o sea, queda en tu memoria. Es una herramienta que utiliza el autor muy, muy inteligente y muy a tono con la época que están viviendo, ¿no? Está inspirado en un periodista que vivió durante la dictadura y que le hizo una jugarreta a la censura de esa época, ¿no? Pereira es un periodista, sobre todo de la sección cultural, de un periódico muy mediocre, Lisboa, que sigue los lineamientos de la censura y que prácticamente su director es un funcionario del régimen de Salazar. Y este periodista empieza pensando, bueno, estoy dedicado a mis escritores franceses del siglo XIX, es decir, en otro país, en otro siglo, no me va a pasar nada. Aunque siento que están pasando cosas y no sé qué está pasando siendo yo periodista. Pero entonces, en todo momento te dicen a lo largo de la novela, pues no puedes leer los periódicos nacionales porque no dicen nada, no puedes leer los periódicos extranjeros porque se agotan y están censurados, entonces tienes que enterarte por el boca a boca. Le preguntas al mesonero, le preguntas a tu padre confesor, porque es bastante como la religión está muy presente en el libro, la religión católica, pero, y sin embargo es un homenaje a los judíos también. El propio Tabucchi lo dice años después cuando explica el proceso creativo de esta novela. Y resulta que este personaje que pensaba que al principio estaba indemne y que si se metía solamente con sus escritores franceses no pasaba nada, poco a poco va desarrollando cierta conciencia de dónde está y sin darse cuenta está ayudando a jóvenes idealistas resistentes a los regímenes totalitarios que se están afianzando en Europa, los ayuda económicamente, incluso de forma casi que escondida con ciertos cuentos franceses, porque Francia en ese momento era como bastante neutral en esta época, porque no estamos hablando ni la España de Franco, ni la Italia de Mussolini. Francia, la típica, como bastante neutra, ¿no? Entonces, cuando recrea o pone traduce cuentos de escritores franceses, está tomando una posición política en la que no está de acuerdo con todos estos regímenes aliados de Portugal y del dictador Salazar en ese momento, ¿no? Y hay varias conversaciones son los que abren más la conciencia del personaje, con varias conversaciones con otros personajes en el que le dices, yo ya no puedes seguir viviendo en un país como este, o por lo menos no puedes seguir como estás viviendo. Y hay una conversación que a mí particularmente no es conversación, sino una reflexión de Pereira, que Pereira constantemente está recordando a su esposa muerta, constantemente recuerda su juventud, constantemente recuerda su niñez, o sea, recuerda una época que ya pasó y ya no es el país que está viviendo en ese momento, y es un país que él no reconoce prácticamente. Entonces llega a esta reflexión y pensó que cuando se está verdaderamente solo es el momento de medirse con el yo hegemónico que quiere imponerse en la corte de las almas. Y aunque pensó en todo ello, no se sintió tranquilo. Sintió en cambio una gran nostalgia. No sabría decir de qué, pero era una gran nostalgia de una vida pasada y de una vida futura, sostiene Pereira. Claro, esto me pareció la mejor definición de incilio porque el país que ya conociste no existe, pero también tienes una nostalgia del país que pudo ser y de la gran incertidumbre que se avecina, porque no sabes el país que se avecina. Entonces, es una... No quiere saber. Yo creo que los venezolanos padecemos de eso.
De hecho, digamos, la gran crisis de principio del siglo fue una crisis de nostalgia. Se quiebra el estado de bienestar venezolano y se quiebra porque el Estado venezolano nacionaliza los activos empresariales y se convierte en capitalista de Estado de los peores, de los peores. La mejor empresa administrada por el Estado venezolano era mala respecto de cualquier empresa privada. Entonces, claro, el dilema del presidente de la República siempre fue, bueno, ¿qué hago? ¿Pago la deuda de Sidor o le pago a los maestros? Y siempre se equivocaron porque siempre pagaron la deuda de Sidor, que era inquebrable, es simplemente porque el Estado estaba detrás y generó, digamos, riquezas y reputaciones malavidas, ¿sabes? Entonces, el venezolano estaba con la nostalgia de un país que se les había acabado entre las manos a través de un nacionalismo mal tóxico, indigesto, ¿ok? El venezolano no se reconocía en eso que estaba viviendo y el venezolano creía que podía haber sido otra cosa. Igual nos pasa ahorita. Igual tenemos una nostalgia de un país que se convierte en una leyenda. A mí me da risa el nuevo movimiento perejimenista, porque como todo es un mito, es una fábula, y me da mucha risa toda esa nostalgia por Reni, que nunca fue nada. Ok, sin embargo, la gente, oh, Reni, no sé qué, está bien, pues, ¿no? Y me da mucha risa el que los venezolanos no caigan en cuenta lo que somos hoy, que somos en una licuadora, una mezcla de leíto, tren de Aragua, enchufados, socialistas y gente de bien. Y nosotros, Gente muy irracional, ¿ok? Gente muy irracional que cree que nosotros somos el campo de batalla de sus apetencias políticas, ¿ok? Y que nos convierten en números, en costos colaterales, sin que les tiemble el pulso. Basta leer, por ejemplo, la insensatez de Pedro Mario Burelli, ¿ok? Que cree que Venezuela es el campo de batalla en donde él va a resolver su resentimiento. Entonces, claro, y Venezuela, Víctor, te perdí. Víctor, o me perdiste. Bueno, mientras Víctor regresa, continuó con la conversación y justamente lo que decía Víctor es la pérdida de un país, luego estar en manos de ciertos actores políticos, eh, te pone en una situación de verdadera incertidumbre frente al futuro, ¿no? Y tal vez como le decía Víctor, esta es la mejor definición de incilio, en el sentido de incilio es un exilio del alma, un exilio, un extrañar, pero desde el alma, a pesar de que estés físicamente o territorialmente en ese país, pero es que ya no tienes el país y no sabes si lo vas a tener. Esa es la tragedia del personaje. Víctor, vuelto, he vuelto. sí, yo por algún momento no sabía si podía seguir hablando, así que continué. Claro, y haces bien Era- porque tú sí estabas conectada y esto sigue grabando. Es que claro, me desconecté. Cuando yo me desconecto, tú quedas a cargo. Y cuando tú te desconectas, yo me quedo a cargo. Porque así es el país. Este sí, país es así, país de alternancia. sí. Yo Pero lo que estaba hablando era de lo que se trata es de nuestra inmensa soledad y las inmensas demandas que hay sobre nuestra posición respecto a la justicia, que es lo que plantea y sostiene Pereira. Es una cuestión de identidad, de soledad y de compromiso. O sea, ¿hasta dónde vas a llegar y cuál va a ser tu reacción frente a un sistema que es injusto, que te está maltratando, que te está haciendo perder la vida? ¿Cuál va a ser tu posición? no, exactamente, o sea, es porque el incilio, estaba hablando, elaborando un poquito más sobre el concepto de incilio, está muy asociado con soledad.
y es algo que ya no está atado o anclado geográficamente a un país, sino está vinculado con temas del alma. Y al fin y al cabo, todo esta novela es un tema del alma. Tú estás tocando otro tema sobre el compromiso. Primero es la soledad. Este personaje que no tiene familia, no tiene hijos y está constantemente extrañando y añorando su infancia, su juventud con su esposo, etcétera, todo, más nunca va a regresar, ¿no? Y no se está preocupando de construir una vida presente ni futura, sino el personaje está sobreviviendo, tan sencillo como eso. Se para, desayuna, le dejan el desayuno, va a la oficina, siente que necesita hacer algo, eso sí. El sentir que necesita hacer algo, yo creo que es lo que lo rescata de otros personajes grises que se acomodan al régimen, ¿no? Y tú tocaste una palabra clave que en algún momento le hace clic al personaje, es su compromiso. En algún momento tiene conversaciones con otro personaje y el otro personaje le dice que admira profundamente a Thomas Mann, porque Thomas Mann es muy crítico del régimen nazi, a pesar de que en ese momento está gozando de una gran popularidad en Alemania y en toda Europa, y tenía simpatías también en Estados Unidos, ciertamente, ¿no? Y Pereira dice, pero es que yo no soy Thomas Mann, yo soy simplemente un director oscuro de un diario mediocre. Y además ya no soy cronista, ya no me encargo de la crónica diaria, que es un poco más retadora y supone una mayor posición política, sino estoy en la parte cultural. Y el personaje le dice, siempre se consiguen formas desde Este, donde uno esté. el escritor Monteiro Rossi, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, no, bueno, el personaje que le termina de activar la conciencia es Montero Rossi, que es un licenciado en filosofía, que su tesis es sobre la muerte y él quiere que Pereira cree que, bueno, me va a servir para que escriba necrologías. Para eso lo iba a tener confinado. Y resulta que Montero Rossi, como necesita un empleo, dice, yo le acepto. La primera, pero soy independiente. Y el otro, incapaz de decirle, no, va a pasar por la censura, le dice, sí, es independiente. La primera necrología que elabora es sobre la muerte cobarde, el asesinato cobarde a García Lorca. Con lo cual ya está diciendo toda la posición política que va a asumir de resto, ¿no? O las siguientes necrologías es como festividad de la muerte de los escritores que elaboraron el fascismo. También está tomando una posición política y en todas Pereira dice, esto es impublicable, esto no va a pasar por la censura, sin embargo, no lo rompe, sino que lo guarda en una carpeta y es lo que va a formar ese expediente de lo que va a terminar relatando, como tú bien sostienes, Víctor, es lo que son las pruebas de su relato, de su declaración, al fin y al cabo. Porque lamentablemente, vamos a hacer spoiler, Pereira hace la necrología de Montero Rossi, que no sobrevive. Y eso es lo que finalmente dispara a Pereira, y en cuestión de segundos Pereira dice, yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y la necrología fue una especie de denuncia, su declaración fue una especie de denuncia del asesinato de este joven al que él le ayudaba y que en algún momento sintió como una relación de paternidad, a pesar de que él no fue padre, pero digamos, la vida te va llenando sus espacios y tú, si eres un ser con mayor conciencia o no, si eres un ser decente, como bien diríamos, si eres una persona de bien, tú sabes llenar esos espacios. No eres un ser resentido que te queda, que quedas mutilado, no, tú sabes llenar esos espacios. Él no fue padre, pero fue una figura paternal, por así decirlo, de Montero Rossi y de la novia, que son nuestros jóvenes valientes e idealistas y muy torpes, eso sí, porque lamentablemente no supieron ser estratégicos ni inteligentes y no supieron sobrevivir un régimen como este, lamentablemente. Que es el otro gran dilema, ¿no? Que se plantea. Oye, hay que decirle a nuestros oyentes que además es una novela corta, ¿no? Sí, O sea, lo que quiero decir es que toda esta riqueza está contenida en una novela corta, pequeña, no tiene que leerse millones de páginas, ¿no? Ayer, por cierto, escuchaba que Churchill escribió 6 millones de palabras en todos sus escritos, discursos, memorias y biografías, ¿no?
y pronunció discursos que sumaron 6 millones de palabras, 6 o 7 millones. Eso es lo que se llama prodigalidad. Pero no, el tabuchi es más bien de textos cortos. Ahora, la denuncia que hace, del ardor juvenil que no lleva sino a la muerte, también es importante. Sí. Era importante, porque esa es otra de las enfermedades de estos momentos oscuros. A ver, la inmolación inútil, que también nosotros la hemos tenido. Hemos tenido jóvenes que se han ido al frente, se han dejado matar, y son un testimonio que a veces se pisotea demasiado. Y tenemos jóvenes, lamentablemente, presos en este momento, tal vez por la misma razón, porque no son capaces de calibrar los peligros en los que se encuentran, ¿no? Eso me da a mí muchísima tristeza. Jóvenes que mientras más anónimos, más vulnerables. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie recuerda ni su nombre, ¿no? Y eso hace que sean difíciles de defender porque se convierte en un número. Hay 800 y tantos presos políticos. De esos conocemos a 200, cuando mucho. Y los otros son gente anónima, tal vez idealistas, eh, el temerarios y lamentablemente eh, lo que yo llamo carne de cañón muchas veces, ¿no? Y allí también está, o sea, esa mirada paternal, amable que se tiene con estos muchachos, el que lamentablemente fracasa en el intento, y luego lo que significó esa dictadura, ¿no? La dictadura de la década de los 30 y más en Portugal, ¿no? O sea, que hemos vivido tantas veces periodos tan largos. Y cuando tú dices, bueno, la guerra, ¿no? Que tú decías, oye, la guerra duró 6 años, 6 largos años. Nadie va a una guerra cuando creen que dura 6 años, 7. La Primera Guerra Mundial, lo dice Bárbara Tuchman en ese maravilloso libro, Las Armas de Agosto. Todos los países entraron y se despidieron, algo así, nos vemos en 3 semanas. Ok, cuando ganemos, nos vemos en 15 días, esto no dura para más. Ese bogotal de tiempo y ese bogotal de muertos. Sí. Entonces, claro, por cierto que Bárbara Tuchman estaba leyendo mientras te esperaba, en el epílogo de un libro maravilloso que se llama La Marcha de la Locura, que trata sobre la sinrazón desde Troya hasta Vietnam. Ella agarra y dice, bueno, la verdad es que la racionalidad se vende caro, ¿no? Y no es muy abundante. Dice esta frasecita corta: si perseguir la desventaja después que ésta se ha hecho obvia resulta irracional, entonces el rechazo de la razón es la primera característica de la locura. Por eso es que su libro se llama La Marcha de la Locura. ¿Ok? Claro. Y a veces nosotros nos hacemos acompañar demasiado de ese pésimo compañero que es la sin razón, que no nos permite ver, que nos coloca en la nostalgia, que nos obliga a soñar un país que no existe, que nos obliga a negar un país que sí existe, que no es el país que nosotros creemos. No es. Es un país mucho más híbrido y mucho más bizarro en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso lo refiere perfectamente Tabucchi en esta novela. Sí, tiene muchas aristas. Tú acabas de destacar este tema del idealismo y del idealismo para inmolarse, porque creo, a lo largo de toda la novela, él va describiendo cómo físicamente incluso estos jóvenes se van desgastando, terminan en los huesos, y aún sabiendo que no tienen las herramientas, no tienen un arma, no tienen un fusil, porque les da miedo ciertas cosas. Son muy, nadie te prepara para esconderte. Nadie te prepara para ir al frente, nadie te prepara para esas cosas, pero ellos lo tenían, sentían que lo debían hacer. Bueno, Tabucchi te destaca cómo esos personajes son necesarios, lamentablemente con vidas cortas, pero son necesarios para encender la conciencia de los demás, ¿no? A lo largo de toda la novela, Pereira está rodeado de formas distintas de personajes que encienden esa conciencia.
Por ejemplo, está un médico psiquiatra que lo trata, sí, bueno, sí, tenía estudios de psicología, más hacia Freud, etcétera, etcétera, y le dice que todo ser humano tiene una confederación de almas y que esas almas están guiadas por un yo hegemónico, ¿no? Y que ese yo hegemónico no se mantiene estático y que va siendo sustituido por otro yo hegemónico, ya sea de forma abrupta o por el desgaste. Lo que te habla es que todo ser humano evoluciona, tiene periodos de las crisis te ayudan a evolucionar o con el tiempo también evolucionas, pero principalmente son las crisis como por ejemplo estar en medio del inicio de una Segunda Guerra Mundial, eh, te, 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 te va haciendo esa tensión entre el yo hegemónico de tiempo y el que viene. Y hay un conflicto interno que se nos plantea todo ser humano, todo ser de bien, por así decirlo, con cierta conciencia decente, que tiene que resolver esa tensión. Y Pereira lo resuelve muy bien. Pereira lo resuelve es haciendo la denuncia y mudándose del país. Él ya en algún momento pues decide, nunca se lo planteó a lo largo de toda la novela y fue al final que ocurre en ciertos momentos muy drásticos, tiene que tomar también una medida muy drástica. Entonces, toda la novela es un juego o es como una lección de Tabucchi, de que todo ser humano evoluciona. Y que lo ideal, lo deseable es que la evolución sea hacia despertar esa conciencia y que tomes rol histórico del momento que estás viviendo para que te enfrentes, ¿no? Tú sabes que sí, pero no es un camino ineluctable, es el camino deseable. Cuando ayer o antier comentaba yo, comentaba con un amigo los resultados de la encuesta o el estudio de la Escuela de Psicología de la UCAP, ¿no? El que está disponible en su cuenta de Instagram. Allí ellos dicen, bueno, ¿en qué anda el venezolano? El venezolano se ha demostrado a sí mismo que tiene muchísima resiliencia, eso sin duda, ¿ok? Pero por otra parte, cuando se identifican sus áreas de tensión, una muy importante es precisamente la desesperanza, ¿no? El, digamos que no hay forma de salir de una circunstancia como esta con puros factores protectores. Tú vas desgastándote tus factores protectores. Por ejemplo, dice eso, el venezolano es resiliente, es optimista, pero yo creo que ahora es menos optimista que nunca. ¿Ok? Tiene apoyo social en la familia y los amigos, pero tú mismo lo comentabas antes, eso también tiene su límite y, por supuesto, la diáspora se tiene necesariamente que alejarse de esto. O sea, vivimos una soledad en el incilio que hay que verle la cara. Está la religiosidad, que yo sí creo que está todavía muy vigente, pero dice, por ejemplo, satisfecho con la vida. Yo creo que aquí nadie está satisfecho con esto. Nadie. ¿Ok? Aunque el optimismo te diga, no, yo estoy satisfecho, efectivamente, aunque el mensaje sea agradece lo que tienes, aunque sea poquito, nadie está satisfecho con la vida y tampoco creen que él tiene una mirada positiva del país. Y no es verdad. ¿Ok? Este, dicen, bueno, el venezolano es participativo. Ya hemos visto cómo se está retrayendo, ¿no? Y ¿cuáles son sus factores de riesgo? Dicen ellos, bueno, un miedo difuso colectivo que está clarito, ¿ok? Desesperanza que está clarita, o sea, desesperanza, decepción, desolación. El bajo apoyo social de instituciones, nos sentimos más solos que nunca y simplemente lo que afecta a los venezolanos es la economía y la enfermedad, porque sabe que allí no hay forma de afrontarlas, ni lo económico ni la enfermedad. Y por supuesto tiene desconfianza, ansiedad, depresión, los estresores de lo económico y la salud, locus de control externo por azar que esperan que esto se resuelva solo. En fin, si bien es cierto que el llamado es a tomar conciencia, podría ser que la realidad a veces obligue simplemente a retraerte, a deprimirte,
a desarmarte socialmente y a vivir, digamos, en tu propio insilio, en tu propia cueva. Y me conecto con esa película, El pianista, que a mí me dolió mucho cuando la vi, Claro. porque es que estaba clarito el discurso antisemita de los nazis. Y muchos se quedaron porque decían, conmigo no se van a meter. Y por eso, digamos, acabaron con todos y muy pocos sobrevivieron y construyeron esos guetos horribles, etcétera. Porque, bueno, la gente dice, no, o sea, no me voy a mover todavía y a veces yo me pregunto si los que estamos aquí nos quedamos entrampados, ¿no? No, bueno, claro, y capaz nunca tengamos la respuesta, porque, bueno, yo no siento certeza 100% de nada, porque ahorita hay muchos venezolanos regresando. Claro, con esta espiral, esta próxima hiperinflación que se avecina, porque va a venir lamentablemente, a lo mejor muchos se irán otra vez y llegan será un ciclo, ¿no? Pero yo no tengo del todo claro si nosotros tomamos la decisión correcta o equivocada de habernos quedado aquí. Yo todavía no lo tengo claro, o sea, yo, Andrea Rondón, a título personal, no estoy clara y dentro de lo que cabe yo tengo ciertas circunstancias particulares que me favorecen. Yo estoy sola, yo no tengo hijos, ¿no? Por ejemplo, eh, familias con padres tienen unos dilemas mucho más fuertes que yo en cuanto a haberse quedado y el futuro de sus hijos o la seguridad de sus hijos incluso. Ni siquiera hablemos de estabilidad financiera, seguridad física, integridad física, por ejemplo. Pero eso es lo que nos plantean momentos históricos como el que nos recrea Tabucci o el que estamos viviendo particularmente ahorita, en donde no tenemos a ningún aliado precisamente, o los que uno consideraba unos aliados, pues toman unas estrategias que lo que van es a ir en contra del ciudadano y no en contra del enemigo político que está en el discurso realmente, ¿no? Bueno, y por eso los políticos venezolanos ahorita están entrampados en la sinrazón. O sea, si los políticos venezolanos apuestan al desmadre del ciudadano venezolano, yo no le arriendo las ganancias. Porque podrían, lo único que podrían lograr es el placer de ellos para lograr el desmadre sin cambiar el régimen. Porque lo otro que nos enseña Tabucci es la ineluctabilidad histórica. La dictadura de la nueva época portuguesa o de la buena época portuguesa duró lo que duró. La guerra duró lo que duró, el nazismo duró lo que duró, el metabolismo de todos esos procesos es mucho más lento de lo que la gente se imagina. Entonces, hay que ver, pues, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo tú vas manejando eso y por eso es que hay que reflexionar mucho sobre esa categoría que creo que es de Aristóteles sobre el bien posible. De repente tú tienes simplemente que buscar el bien posible porque las categorías maximalistas no son realizables, no son realizables en la vida concreta. Pero bueno, eso hay que reflexionarlo. La gente, claro, y nadie queda exento de eso. Y si funciona, o sea, la gente siempre va a decir, y si funciona, bueno, yo les digo, y si no funciona, ese es el problema. Bueno, sí, y el problema son los costos personales de una u otra decisión o una u otra vía. Es así. Y la sumatoria de costos personales que se convierte en sumatoria de costos sociales. Como todos no somos iguales, hay sectores mucho más vulnerables. ¿Quiénes son los sectores más vulnerables? Los niños pobres, las familias pobres, los abuelos pobres, que ahorita, digamos, con esta devaluación, no sé cómo van a hacer, y la verdad es que a veces hace falta 100 bolívares para terminar de comprar una medicina, y no lo tienes porque no lo consigues. Las madres solteras, en los sectores vulnerables. Los niños, ya eso lo vivimos, que no tienes forma de comprar leche. Los malalimentas y les acabas de entrada todo lo que tú puedas creer que es su sistema digestivo, la desnutrición. Entonces, no me vengas a decir que eso no te importa, porque es que si me lo dices, eres tan culpable como el otro que lo provocó, porque alguien tiene que
practicar, y por eso dentro de mi sistema político de acción política, la compasión es tan importante, porque es que tú no puedes ganar nada en tierra arrasada. O sea, si tú eres el único sobreviviente de una tierra arrasada, no ganaste nada, lo perdiste todo, lo perdiste todo. Y los que viven en Washington, como Pedro Mario Burelli, nunca van a volver. Ellos viven felices allá. Y ese es el problema. Y ese es el problema. O sea, como Pedro Mario Burelli juega a los soldaditos de plomo con gente como yo que vive aquí, yo se lo digo, eres un irresponsable. Eres un irresponsable. Solo Sí, por bocetarlo. ¿Ok? Y bueno, la gente tiene que saber quiénes están con ellos y quiénes no. De eso se trata. Porque al final nosotros los randianos creemos que la vida es una sola, ¿no? Una. sí. Y eso también tiene sus implicaciones. Bueno, sostiene Pereira, novela del autor italiano Antonio Tabucci, ¿ok? Que se ubica históricamente en la década de 1930 en Lisboa, durante la dictadura del Estado Novo. Bueno, excelente libro que ahora va a estar siempre cerca de ti. Sí, no, de verdad, no tuvimos tiempo de leer algunas citas, pero es un libro que de verdad vale la pena y de hecho yo lo consulté con varias personas antes o sea, yo llegué tarde a él o tal vez uno llega a un libro en el momento Claro. que le corresponde a cada quien y todos me han dicho es de lectura obligada cada cierto tiempo. Es decir, no solamente bastó leerlo por primera vez o leerlo, sino que cada tanto lo consultan. Bueno, y así será. Así será. Bueno, mi querida Andrea, creo que hemos terminado el programa especial del día jueves que debió haber salido el miércoles, pero no pudimos. Pero eso es lo bueno de estar armados al Mingo TV, que tenemos esa flexibilidad. Saludos a todos, suscríbanse al canal, denle like al programa, escúchenlo, difúndanlo y bueno, pasen por patreon.com a ver si suena el chin chin del cochinito. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrea Rondón, a Rondón75 en X. Síganla.